Amén, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. En esta, como siempre, iniciar nuestra transmisión con nuestras lecturas, el privilegio que se nos ha concedido de parte de nuestro hermano Pastor José Luis, a quien le enviamos deseando que él se encuentre con bien, ¿verdad? Por supuesto, al lado de su querida y apreciable familia, ¿verdad? Entonces, en esta noche vamos a seguir hablando de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, por el cual pues él de esta manera se comunicaba al pueblo para que trataran de, de poder comprender lo que es su palabra, ¿verdad? Conforme él tenía sus enseñanzas para que los discípulos se prepararan más, sino que también aquel pueblo que le seguía, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hay un maestro ahí, ¿verdad? Que siempre nos está ayudando, ¿verdad? Así que enviamos un saludo a todos aquellos hermanos que ya se están conectando y deseamos que el Señor los tenga con paz al lado de su familia y vamos a seguir con nuestra enseñanza, pero sin antes rogarle a Dios, ¿verdad? Que Él nos dé la dirección y por supuesto, ¿verdad? Con la autoridad de Él, el poder compartir de su palabra. Ahora, Hijo, que tú nos concedes de poder compartir tu palabra, poder estudiarla, Señor, como también de mis hermanos que están allá del otro lado, poder escucharla, Padre eterno. Ayúdanos y síguenos preparando, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir nuestra enseñanza en el libro de San Mateo. Ahí vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 9. Con la, con la ayuda del Señor, ahí vamos a tener nuestra lectura en el capítulo 9 de San Mateo y su verso 17. Con la ayuda de Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí nuestro Señor Jesucristo pues compara, ¿verdad? Lo que es el vino con los odres, ¿verdad? Prácticamente pues a él le estaban diciendo, ¿verdad? Que por qué sus discípulos no ayunaban en ese tiempo, ¿verdad? Que por qué en ese tiempo los judíos, tanto como también los discípulos de Juan, ayunaban muchas veces, dice, ¿verdad? Y también los fariseos ayunaban. Eh, Prácticamente veía yo ahí en lo que es el libro de San Lucas 18:12, algo muy interesante. Y dice, ¿verdad? Eh, Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Prácticamente aquí está hablando también del ayuno, ¿verdad? Ellos prácticamente ayunaban 2 veces por semana. Ahí estaba viendo yo en lo que es la Sagrada Escritura, de lo cual pues ellos prácticamente ayunaban lo que era lunes y jueves. Según estábamos viendo el estudio ahí de la palabra del Señor, que pues de esta manera ellos ayunaban, ¿verdad? Entonces, y como veían que los discípulos de Jesús en ese momento no ayunaban, entonces estos discípulos se van por preguntarles a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. Entonces viene el Señor Jesucristo, les dijo, ¿verdad? Que prácticamente les aclara y les dice, ¿verdad? Que mientras Él esté con ellos, pues no hay necesidad que ellos puedan ayunar. Dice que ayunarán, ¿verdad? Prácticamente nos habla de lo que es el ayuno. Prácticamente para nosotros es poder encontrar fortaleza en el Señor, ¿verdad? Poder presentarnos en un tiempo especial, buscando la confianza, buscando la fortaleza en Dios Padre, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros también buscamos esa ayuda espiritualmente, ¿verdad? De parte de Dios, que Él nos concede, donde dice, ¿verdad? Que tenemos que orar, vigilar, ¿verdad? Entonces, también nosotros tomamos esto de lo que es del ayuno, ¿verdad? Para poder estar más fortalecidos en el Señor, pero en ese tiempo ellos no lo podían hacer porque como Jesús mismo, que estándole ahí Él con ellos, pues, y dice, ¿verdad? Mejor se los leo aquí, lo que es en Mateo 9:15, dice, y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Prácticamente estaba hablando de él, ¿verdad? Que mientras
Jesús estaba, no había necesidad que prácticamente los discípulos ayunaran. ¿Por qué? Porque había paz, había alegría, que el Señor Jesucristo estaba con ellos, estaba su maestro, y estaba su protector, estaba quien los fortalecía, quien los, ahí sí que los instruía, ¿verdad? Conforme a la palabra. Y pues él claramente tenía sus enseñanzas para con ellos también, esa preparación que siempre él les mostró, esos buenos ejemplos, para que ellos pudieran también estar preparados después de que Cristo pues ascendiera, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí nos habla del ayuno, ¿verdad? Acá abajo en el 17 que leíamos, entonces ni echan vino nuevo en odres viejos. Prácticamente se está refiriendo al nuevo pacto, como al antiguo pacto, ¿verdad? Como ya lo dijimos hace 8 días, en otra parábola que tuvimos también, ¿verdad? Entonces, podemos ver que claramente el Señor Jesucristo no quiere que, que se mezcle, ¿verdad? Tanto la gracia de Dios Padre por medio de Jesucristo, su obra, su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, él no quiere que se mezcle con la ley, ¿verdad? La ley mosaica que nosotros sabemos, ¿verdad? Si hemos leído el Antiguo Testamento, ahí encontramos lo que son las leyes de Moisés, ¿verdad? Y esto venían poniéndolo en práctica. Pero realmente estos varones, estos varones prácticamente ni estaban cumpliendo la ley, ni también estaban recibiendo la gracia que era en Jesucristo, ¿verdad? Entonces era algo muy difícil, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo claramente aquí nos da a entender que no se puede mezclar, ¿verdad? Mucho menos mucho menos nuestra vida en pecado y estando aún en Cristo, ¿verdad? No se puede, no podemos nosotros, ¿verdad? Entrar en pecado al reino de Dios. Fue que vino Jesús a esta tierra para que cada uno de nosotros reconociera prácticamente lo que es, ¿verdad? Y poder presentar, poder reconocer primeramente, ¿verdad? Declarar, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, ¿verdad? Y darle esa oportunidad que Cristo reine en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata acá, ¿verdad, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo realmente no quiere que se mezclen estas dos cosas, ¿verdad? El nuevo y el antiguo pacto. Porque acá, pues, dice, ¿verdad? De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, esa es su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni se pone en práctica uno, ni se va a poner en práctica. Porque si ellos querían seguir conforme la ley que ni estaban cumpliendo, pues tampoco iban ellos a recibir a Cristo en sus corazones, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que Jesucristo pues, nos da a entender y les está hablando a ese pueblo, ¿verdad? Para que ellos no puedan eh, mezclar las dos cosas, ¿verdad? Porque en realidad, pues, es tremendo, ¿verdad? Dice, tratar de juntar los dos pactos, dice, destruyen los dos mismos, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente en poder, en seguir conforme la ley, prácticamente es frustrar la gracia, ¿verdad? Prácticamente es olvidar como que Cristo haya venido por gusto y yo quiero compartirles un versículo acá, lo que es en Gálatas 2:21. Y dice, va, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí veamos claramente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que si en ese tiempo, pues estos discípulos querían ser salvos por medio de la ley, ¿verdad? Porque claramente nos lo aclara su palabra. Entonces creo que por la ley nadie sería salvo, ¿verdad? Pero ahí vino Cristo y por medio de su gracia. Entonces ahí entra la salvación en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Pues aquí se refiere pues de que vivir conforme la ley, desechar la gracia, ¿verdad? Ya sabemos de que por ello vino Cristo, ¿verdad? Más algunos pues todavía no han comprendido ese paso que hay que dar, ¿verdad? Siguiendo a Dios prácticamente eh, por obras humanas prácticamente, ¿verdad? Porque si hablamos de la ley, pues nadie lo puede cumplir, ¿verdad? Tremendo, pero por la gracia es que tienen también ellos y muchos de aquellos que no han recibido a Cristo, pues recibirlo, porque para eso vino Jesús a este mundo, ¿verdad? Para darnos vida y vida eterna, como lo dice en lo que es San Juan 3:16, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra del Señor y dice,
si pudiéramos vivir por algún otro medio, aparte o fuera de la fe en Cristo y la cruz, entonces la muerte de Jesús sería un desperdicio, sería por gusto, ¿verdad? Entonces prácticamente por eso fue que Jesús vino por Dios Padre a sufrir prácticamente, ¿verdad? Él tenía que pagar un precio, ¿verdad? Lo cual nosotros deberíamos de haber estado en ese lugar, pero Él lo llevó por cada uno de nosotros. Entonces Él lo que quiere es que nosotros ya caminemos conforme la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? No en libertad, ¿verdad? Y creo y sabemos de que nadie en esta tierra puede ser salvo por obras, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a seguir lo que es Marcos 2:21 y dice también el mismo tema acá, ¿verdad? Entonces nos vuelve a mencionar con una diferencia por ahí. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, ahí pues nos aclara el Señor. No podemos mezclar la ley con la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino a lo que es hacer morir la ley, ¿verdad? A remarcarla prácticamente. Solo vino a cumplirla, él vino a declararla y vino a vivirla, ¿verdad? Por medio de su gracia. Entonces Él, pues, la verdad, pues nos deja un gran ejemplo, ¿no? Como aquellos fariseos, ¿verdad? Aquellos maestros de la ley que se creían bien estudiosos y todo, pero la verdad, pues solo era un estudio el que tenían, pero sus obras eran inciertas, ¿verdad? Porque en realidad solo le ponían carga al pueblo, lo cual, como nuestro Señor Jesucristo lo mismo lo dijo, ¿verdad? Le ponen carga y que ellos, ni siquiera ellos pueden llevar, ¿verdad? Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues por eso es que debemos primeramente reconocer razones, creer en Él, ¿verdad? Y poder hacer la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Porque como Él lo hizo, nosotros también tratar la manera, ¿verdad? Que no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? Lo cual, pues eso nos lleva más, más a acercarnos a Dios prácticamente, ¿verdad? Nos lleva más a acercarnos a Dios por medio de ir cumpliendo, ¿verdad? Con la ayuda de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y poniendo en práctica su palabra. Entonces también encontramos este estudio, ¿verdad? Este mismo tema en lo que es San Lucas 5:30. San Lucas 5:37 y 38 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Así de que para los que ya estamos en Cristo, recordemos que ya no podemos vivir como antes vivíamos, ¿verdad? Con ciertas costumbres, ¿verdad? Que creo que ahí ya todo esto ya quedó atrás. Recordemos lo que dice su palabra allá en 2 de Corintios 5 de 17, ¿verdad? Que de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la gracia de Cristo Jesús que va obrando, en lo cual nosotros ya no vamos a seguir siendo las mismas personas, ¿verdad? Entonces poco a poco el Señor va cambiando nuestras vidas, porque así lo es, ¿verdad? Hay algunas ciertas cosas que aún nos faltan que dejar, pero con la ayuda de Dios sabemos de que Él nos va a poder ayudar para poder ser las personas que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? No las personas que nosotros querramos ser, sino que las personas, los hijos, los siervos que Él quiere. Y la verdad, pues Él tiene todo en sus manos, Él tiene mucho que darnos, pero somos nosotros también a través de nuestra obediencia, humildad, también, ¿verdad? Podemos obtener lo que Él quiere para darnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver pues que la verdad pues esta enseñanza nos deja algo muy importante, en lo cual pues lo que ya pasó pues ya podemos nosotros dejarlo atrás y poder borrar todo esto, ¿verdad? Y aquí para adelante es una nueva cuenta, una nueva vida, ¿verdad? Porque recordemos que en aquel día, cuando estemos ante el tribunal del Señor, pues ahí seremos llamados a cuentas, ¿verdad? Entonces cada uno pues ahí se presentará
diciendo qué hizo y qué no, ¿verdad? Entonces prácticamente de aquí en adelante tenemos que ser nuevas criaturas, mis hermanos. Así es de que ánimo, sabemos de que en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos, ¿verdad? Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque sabemos de que Cristo está con nosotros, pero si nosotros también le seguimos, le buscamos y en especial pues leemos que Él vaya cambiando nuestras vidas, porque eso es lo que Él necesita, ¿verdad? Que nosotros pongamos nuestras vidas en sus manos para que sea Él quien habite en nosotros. Y como lo decía el apóstol Pablo, ¿ah? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que reconocer. Que sea el Señor, que sea el Señor que pueda tomar la dirección de nuestras vidas, porque es algo muy especial, ¿verdad? Entonces, acá pues también veíamos en lo que es Efesios 2:8 y se los voy a compartir algo muy especial, ¿verdad? Algo muy importante, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí podemos ver claramente en lo que es Efesios 2:8, ¿verdad? Capítulo 12, su versículo 8, en lo cual pues él nos aclara que nadie puede ser salvos por sus obras, ¿verdad? Prácticamente obras son eh, carnales. Cuando nosotros no presentamos nada ante el Señor, ¿verdad? No permitimos que lo que hagamos sea aprobado por Dios, pues prácticamente está mal delante de Dios. Una aprobación de parte de Dios, en lo cual pues cada uno de nosotros pues en la carne pues es bastante débil. Por eso tenemos que reconocer que nosotros tenemos que buscar siempre del Señor, ser fortalecidos en Él, poder encaminarnos y que también Él sea quien pueda dirigirnos todo lo que nosotros podamos hacer que sea de agrado para el Señor, ¿verdad? Para Dios Padre. Porque en realidad, pues nuestras obras, por obras nadie puede ser salvo, ¿verdad? Porque así como lo veíamos en este estudio, que prácticamente, pues estos fariseos, ¿verdad? Y estos discípulos de Juan, prácticamente, pues querían ser salvos por medio de un ayuno, ¿verdad? Así lo trataba de ver yo ahí, que en realidad pues es algo que ellos querían agradar a Dios de esta manera, ¿verdad? Ayunando 2 veces a la semana, pero viviendo de la misma manera, no había un cambio, no había un arrepentimiento, no había un reconocimiento de obras, ¿verdad? De pecados, ¿verdad? Entonces, eso es algo tremendo, ellos querían vivir de la misma manera, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros tenemos, gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y en realidad pues Él nos ayuda a poder comprender su bendita palabra para que no busquemos a Dios por medio de las obras, sino que por medio de su gracia, ¿verdad? Para buenas obras, sí, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Pero eso es ya en lo que vamos a hacer para el Señor. Así es de que mis hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa. Les envío a todos un bello saludo por ahí. Deseo que el Señor los tenga bendecidos y que la gracia de Dios pues siempre siga creciendo en cada uno de nosotros y que siempre nos presentemos obedientes, humildemente y que podamos buscar la presencia del Señor siempre, ¿verdad? Es muy importante porque ahí es donde el Señor nos fortalece, donde el Señor nos anima, donde nos consuela cuando hay tristeza y también pues al ver Él que nosotros le buscamos, también Él nos ayuda con todas aquellas necesidades que cada uno de nosotros estemos pasando, ¿verdad? Porque sabemos de que Dios siempre cumple su promesa, mis hermanos. Sabemos de que tenemos un Dios proveedor, tenemos a un Dios que es nuestro sanador, un Dios que es nuestro protector, como también, ¿verdad? Un Dios que por medio de su palabra nos instruye y muchas veces nos disciplina, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque todo lo creemos con un mensaje nada más de bendición, pero también sabemos de que el Señor muchas veces nos corrige y todas las cosas que vienen a nuestras vidas muchas veces han sido para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque como dice su palabra allá en Hebreos 12:6, ¿verdad? Porque el Señor al que ama, el que recibe por hijo. Entonces todo lo que Él hace y permite que venga a nuestras vidas es por un bien, mis hermanos. Así es de que Dios me los bendiga y vamos a concluir con esta humilde
transmisión con la palabra del Señor, deseando pues que cada uno de ustedes tenga tenga una feliz noche. Y vamos a orar para concluir. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Rey amado. Te agradecemos, Padre eterno, porque tú siempre tienes misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Alabamos, bendecimos tu nombre, por tu grandeza, por tu gran poder, por tu misericordia, Señor. Que hasta aquí, Padre eterno, es Padre de la gloria. Yo bendigo a cada uno que van a ver más adelante esta transmisión, Señor, este video, Padre. Que tú bendigas a cada uno por nombre, Señor. Que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia, Señor amado, siempre esté en cada una de nuestras vidas, Padre eterno. Ayúdanos conforme cada vez y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y ayúdanos para hacer lo que tú deseas que cada uno de nosotros seamos, Señor. Por favor, Padre. Y no permita, Señor, que nos desviemos de tu palabra, de tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a poder ser firmes y constantes en la fe que es en Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y pasen una feliz noche.